Nunca verás a soldados israelíes decapitando bebés palestinos, pero al revés, sí. Nunca verás a soldados israelíes violando muchachas palestinas junto a los cadáveres de sus amigos palestinos asesinados, pero al revés, sí. ¿Y por qué? Pues porque los niños judíos en Israel no son educados en el odio hacia el árabe y sin embargo los niños árabes en Gaza son educados en el odio hacia los judíos. Ese odio no es solamente por la presunta ocupación de sus tierras, sino también es por la religión que presuntamente profesan. Hamás es el movimiento de resistencia islámica y entonces enseñan a sus hijos conforme a los preceptos del Corán, y el Corán es un libro fuertemente antisemita. A lo mejor tú me dices, pero es que, claro, es que son los israelíes los que están ocupando Palestina. ¿Y si yo te dijese que es justo al revés? ¿Y si te lo pudiese demostrar en un minuto? Fíjate, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que 4 de cada 5 israelíes es judío? Vale. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que los palestinos son árabes? Vale, pues ya te he pillado. Porque ahora te voy a pedir que me contestes a estas 2 preguntas. ¿Cuál es la patria ancestral de los judíos y cuál es la patria ancestral de los árabes? Si tú te contestas a ti mismo de manera honesta a estas 2 preguntas, si te contestas con honestidad y con tino, te darás cuenta por ti mismo de quiénes son los que están viviendo en su propia tierra y quiénes son los verdaderos ocupantes. Todos estos mapas que manejáis son todos falsos, porque estáis mezclando lo geográfico con lo político. Son falsos no solamente porque Palestina no haya sido nunca un país ni un reino. Es falso no solamente porque el pueblo palestino antes del siglo XX no existiera. Te voy a demostrar también en un minuto por qué es falso. Si Palestina hubiese sido un país árabe cuando se declaró el Estado de Israel, estos límites de Palestina habrían sido definidos por los propios palestinos o por el mundo árabe. ¿Verdad que sí? Bueno, pues resulta que estos límites con los que trabajáis, así como los límites de Jordania o Transjordania, no fueron establecidos por los árabes, fueron establecidos por ingleses y franceses en la época del protectorado. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Otomano se terminó de desmoronar. Y el Imperio Otomano era turco, no era árabe. Así que cada vez que los palestinos te dicen que sus ancestros siempre han vivido en esa tierra y que poseían esas tierras y que la mayoría de las veces te están mintiendo. Aquí tenemos un mapa cronológico de todos los imperios que han poseído esta región geográfica del mundo, esta zona. Palestina es una zona peculiar porque conecta 3 continentes distintos. Y el nombre de Palestina fue puesto de moda por un emperador romano precisamente para desmerecer a los judíos, para que el mundo entero dejara de considerar eso como la tierra de los judíos, como Judea o como Israel. Poco después de los tiempos de Jesús, ya los judíos sufrieron una gran diáspora, se tuvieron que desperdigar por el resto del mundo porque fueron expulsados de su patria ancestral. Pero volvemos al mapa cronológico. Como puedes ver, antes del Imperio Otomano efectivamente hubo un imperio árabe y también un imperio persa, un imperio mameluco. La razón por la que los otomanos conservaron las mezquitas de los árabes es porque ellos también eran musulmanes. Es la misma razón por la que los ingleses respetaron las iglesias cristianas que los españoles fundaron en California, porque ellos también eran cristianos. En los primeros siglos del Imperio Otomano no dejaban a los judíos volver a esa tierra.
Después de la diáspora, después de la expulsión, muy pocos imperios les han permitido volver en cierta manera. Sin embargo, en los últimos tiempos del Imperio Otomano, los otomanos abrieron un poco la puerta y judíos nostálgicos empezaron a comprar terrenos, y los judíos que empezaban a habitar ahí hicieron por primera vez una cosa que ningún otro pueblo había hecho antes, que es aprovechar los escasos recursos hídricos de la zona, saber hacerlo, quizá por su inteligencia, quizá por su amor por esa tierra, y entonces Palestina empezó a dejar de ser un desierto. A finales del siglo XIX, Palestina era prácticamente un desierto y solamente había 300.000 personas en lo que tú llamas hoy Palestina. Esas 300.000 personas se dividían en turcos, árabes, judíos y cristianos, y las comunidades estaban suficientemente distanciadas entre sí como para que hubiese paz entre ellas. Como digo, a principios del siglo XX, los judíos empezaron a aprovechar esos recursos y la vida empezó a florecer. Y esa vida atrajo a árabes que estaban en las regiones circundantes, entraron por tierra aprovechando la aparición de puestos de trabajo. En principio, los judíos se llevan bien con los árabes, no tienen ningún problema con ellos, les consideran primos hermanos. El problema es cuando los árabes se hacen musulmanes, porque el Corán es antisemita. Pues bien, a principios del siglo XX, las dos comunidades, los judíos y los árabes, crecían a la par. Además, los judíos crecían más porque más judíos estaban escapando del Holocausto y llegaban por barco, pero los árabes también venían de las regiones circundantes. Las dos comunidades crecían. Llegó un momento en que el mundo árabe se preocupó porque él tenía esperanzas de que todo Medio Oriente fuese para él, para los árabes. Los ingleses en principio se lo habían prometido por intereses del petróleo, pero tenían un conflicto moral los ingleses porque sabían también pues, que esa tierra también se la habían prometido a los judíos debido precisamente a las penurias del Holocausto. Era lo justo. Así que pronto los judíos y los árabes probaron no ser capaces de convivir en la región geográfica de Palestina, y entonces Naciones Unidas hizo algo que era dividir ese terreno en dos partes y ofrecerles una parte de Palestina a los judíos y otra parte de Palestina a los árabes, a pesar de que Palestina nunca ha sido la patria ancestral de ningún árabe. Fue terreno conquistado en el pasado, durante unos siglos. Total, que los judíos aceptaron, pero los árabes no. Desde entonces han tenido oportunidades de crear un Estado para ellos, para los árabes, en la región geográfica de Palestina, pero siempre lo han rechazado porque los árabes no quieren a los judíos ahí, quieren que toda Palestina sea para ellos. Y entonces siempre lo han rechazado, siempre les han declarado la guerra a los judíos, y cada vez que han declarado la guerra a los judíos, pues los judíos han ganado un poco más de territorio, han recobrado parte de su territorio, de su tierra natal. En esta última ocasión, como siempre, han sido los árabes los que han declarado la guerra total a Israel, y Israel pues ha aceptado. Guerra total es lo que tienen. Así que, ¿a quién le extraña que Gaza esté siendo bombardeado hoy día? Si tú dejas aparte los imperios conquistadores de la región geográfica de Palestina y que por tanto no merecen ser los dueños de esa tierra, te quedan muy pocos pueblos autóctonos. Un pueblo autóctono son los filisteos, otro pueblo autóctono son los hebreos y otros los cananitas. Los que se mezclaron con los cananitas fueron precisamente los hebreos, dando lugar a los judíos. Y eso te lo demuestra la arqueología de vasijas y la arqueología de pórticos de entrada en las murallas que rodeaban las aldeas. Los filisteos no eran árabes. Se cree que su origen fue Creta,
ni hablaban árabe, ni tenían la religión de los árabes, ni tenían la fisonomía árabe. Si los filisteos no eran árabes y los palestinos son árabes, eso prueba que los palestinos no proceden de los filisteos. En la década de los 60, Naciones Unidas definió lo que es ser palestino y de una manera totalmente antisemita dijo que palestino era todo aquel no judío que demuestre 2 años de residencia en la región de Palestina. Eso es un palestino desde entonces. ¿Por qué se les excluye deliberadamente a los judíos? Ellos son tan palestinos como los árabes que viven allí, porque Palestina es una región geográfica. Te repito que Palestina no ha sido nunca ni un país ni un reino. Cuando un pueblo es auténtico, no necesitas que Naciones Unidas te defina. Si tú necesitas que Naciones Unidas te defina como pueblo, es que eres un pueblo de nueva creación, eres un pueblo artificial. Así que, ¿cómo cambian las cosas cuando arañamos un poco en la historia y en la verdad, verdad? A ti te ha colado el lema Palestina para los palestinos, porque la mayoría de la gente no sabe nada de historia. El siglo XX será un siglo donde el mundo ha sido engañado, pero el siglo XXI será el siglo donde la gran mentira palestina quede definitivamente al descubierto y salga definitivamente a la luz. Ya está bien de tenernos engañados, ya está bien de tanta incultura, ya está bien de tanta tontería. ¿Tú quieres defender al débil en este conflicto? Pues no te tienes que fijar en unos pocos árabes que hay frente a un gigantesco Israel. Te tienes que imaginar un pequeño Israel que hay frente a un gigantesco mundo árabe. ¿Quieres defender al débil? Pues hazlo, pero hazlo de verdad. Tienes que comparar el suelo mundial donde los judíos pueden vivir y gobernar con la cantidad de suelo mundial donde los árabes pueden vivir y gobernar. Toda esa cantidad de mundo árabe que hay es por conquistas que han hecho en el pasado. Con esas conquistas no te metes, ¿verdad? Esas conquistas te parecen bien. Y sin embargo los israelíes, los judíos, que lo único que quieren es vivir en su patria ancestral, con ellos te metes. A pesar de que los judíos nunca han establecido imperios. Son el pueblo más manso que existe. Los judíos aprendieron una lección muy importante en los tiempos del Holocausto. Aprendieron que si querían vivir en su tierra y no volver a ser expulsados nunca, tendrían que defender esa tierra con uñas y dientes, y es lo único que están haciendo. Decís que Israel es un estado apartheid. Entonces, ¿por qué 1 de cada 5 israelíes es árabe? ¿Por qué? En los países árabes de alrededor no se les permite vivir a los judíos, así que ¿quiénes son los que están haciendo estado apartheid? Qué superpoblada está Gaza, ¿verdad? ¿También tiene la culpa Israel de que estén superpoblados? Los israelíes les han dicho, superpoblaros en ese pequeño terreno, porque la vida en un terreno superpoblado, la vida es muy dura. ¿Vais a sufrir mucho? ¿También tienen la culpa? Pues no. Mientras que la curva de superpoblación mundial es una curva exponencial normal, en el caso de Gaza la curva exponencial de superpoblación ha sido mucho más acusada. Se han superpoblado artificialmente con toda la intención, porque al ser musulmanes quieren llevar a sus hijos al martirio. Utilizan a sus hijos como armas. Un pueblo normal considera que no hay nada superior al amor que tienen hacia sus hijos. Pero en el caso de los pueblos musulmanes hay algo que supera el amor hacia los propios hijos, que es el odio hacia alguna otra comunidad. Así que cuando veas a esos niños palestinos sufriendo, tienes que darte cuenta, tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que quienes les están matando es Hamas, es la organización islámica, son los nuevos yihadistas, son los yihadistas que hay allí. Ellos son los que les están matando y les están matando desde la escuela, inoculándoles veneno en la mente. Las noticias.
las noticias. ¿Por qué no examinas con espíritu crítico las noticias? Por un lado te dicen que Israel no deja a los palestinos escapar, con la frontera con Egipto, pero sin embargo el mismo reportero en la siguiente edición del telediario dice que el paso de no sé qué es el único que no está controlada por Israel. ¿En qué quedamos? ¿O está controlado por Israel un paso fronterizo con Egipto o no lo está? Si no lo está, pues entonces es que los palestinos pueden escapar, y entonces es también Egipto o también los árabes musulmanes, otros árabes musulmanes, los que no les dejan salir. A muchos árabes musulmanes no les conviene que los gazadíes escapen, la población civil escape, no les interesa porque les están utilizando como arma contra Israel, y tú tienes que abrir los ojos. ¿Quiénes son los mejores amigos hoy día de los gazadíes? Son los iraníes, el gobierno iraní. Así que si todos estos gazadíes civiles tienen que ser evacuados y tienen que ser acogidos como refugiados en algún sitio, debería ser en Irán. ¿Sí o no? Fíjate también en el juego del telediario. Si resulta que en esta nueva guerra Israel es capaz de cortar en Gaza la luz, el agua, los suministros, el combustible. Si en el principio de la guerra cortan todas estas cosas, significa que en tiempos de paz, antes de la guerra, a los gazadíes eran los israelíes los que les suministraban el agua, los alimentos, los suministros, el combustible. ¿Y son los israelíes los malos? ¿Son los malos los israelíes? Israel nunca jamás ha declarado que quiera destruir Irán, por ejemplo. Pero ¿cuántas veces hemos oído en Irán que quieren destruir Israel? Entonces, ¿a quién defiendes tú? ¿A quién quieres defender? El mundo árabe y el mundo persa tienen un problema muy gordo. Y el problema es el siguiente: a ellos les cuesta muchísimo renunciar a tierras que conquistaron en el pasado, quizá en algún califato. Les cuesta muchísimo por una razón, porque la mayoría de ellos son musulmanes. Si son musulmanes, creen en el Corán, y el Corán les dice que Allah espera de ellos que conquisten la tierra entera. Los españoles no hemos tenido problema en renunciar a nuestro antiguo imperio, los ingleses tampoco, los japoneses tampoco, los mamelucos tampoco, los mongoles tampoco. Solamente los árabes y los persas tienen problemas con ello, no renuncian a los territorios que ocuparon en el pasado, los siguen considerando hoy día suyos. ¿Tú no has debatido nunca en redes sociales con árabes? ¿No te das cuenta de cuántos de ellos aspiran a volver a reconquistar de nuevo la península ibérica? Antes de Mahoma, antes de los tiempos de Mahoma, el pueblo árabe era un pueblo normal. Pero desde que abrazó esta ideología supremacista, ya no se llevan bien con ningún otro pueblo del mundo prácticamente. Todo el mundo libre les miramos con recelo. Y cuando vienen inmigrantes musulmanes a nuestros países, pues rezamos porque les vaya bien. Si les va bien, pues no hay problema. Y si se desprograman, mejor también. Pero si a individuos inmigrantes musulmanes les va mal en nuestros países, pues es cuando se intentan refugiar en la religión que conocieron, y entonces es cuando se radicalizan. No es que haya musulmanes radicalizados, es que el Corán mismo es radical, y cuanto más profundizas en el Corán, más te come el coco, y entonces pues más yihadista te vuelves. Y entonces es cuando todos los países que tienen inmigrantes musulmanes, cada cierto tiempo, cada X tiempo, pues tienen algún atentado yihadista. El enemigo de la humanidad no es ni los judíos, ni Israel, ni los árabes, ni los persas, ni el pueblo iraní, ni el pueblo árabe. Uno de los grandes enemigos de la humanidad es el Corán. Con el Corán, una mujer iraní que no lleve bien puesto el velo es asesinada. El Corán no solamente es malo para los pueblos que no sean árabes, también es malo para el propio pueblo árabe.
Musulmanes chiíes y musulmanes sunís se matan entre sí también, siendo ellos musulmanes. ¿Por qué? Por tonterías. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues unos creen que los herederos de Mahoma son sus descendientes biológicos y los otros creen que los descendientes de Mahoma, los mejores, los más representativos, son aquellos que dominen mejor el Corán y la ley sharia. Por esa tontería se matan, se asesinan. Así que abre los ojos, tanto si eres árabe como si no eres árabe. Tienes que abrir los ojos. El pueblo árabe volverá a ser un pueblo normal y un pueblo querido cuando se deshaga del Islam. El Islam no es una religión. Así que, por favor, antes de volver a ir a una manifestación pro-palestina, estudia un poco la historia del lugar, estudia un poco la historia de esa zona. Averigua quiénes son los israelíes y de dónde vienen. Averigua quiénes son los palestinos y de dónde vienen. Hazte preguntas, porque a lo mejor te estás manifestando por algo que desconoces totalmente y a lo mejor la estás fastidiando. Cuando tú pones en redes sociales Palestina Libre, lo que estás haciendo es contribuir, poner tu pequeña contribución a que una nueva remesa de niños gazadíes sean llevados al matadero. Ellos lo llaman al martirio, pero yo lo llamo al matadero. Así que, sobre tu conciencia.